El millonario humilla de forma cruel a una joven pobre sin saber que ella es su hija que creía muerta hace 20 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Gerardo caminaba de un lado a otro en la sala de espera del hospital, sus pasos resonaban en el frío suelo de mármol. Las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente y el aire estaba impregnado del olor a desinfectante. Aferraba su teléfono celular con fuerza, pero no podía concentrarse en las palabras que venían del otro lado de la línea. Las horas pasaban lentas y el silencio en torno al parto de su esposa, Leticia, se volvía cada vez más inquietante. Leticia había sido llevada de urgencia al hospital esa tarde, después de que su embarazo de 8 meses comenzara a presentar complicaciones. Los doctores habían intentado tranquilizarlo, asegurándole que estaban haciendo todo lo posible por salvar tanto a la madre como a la bebé. Pero los minutos se convertían en horas y la incertidumbre empezaba a devorar su paciencia. Finalmente, un médico salió por las puertas batientes. Su rostro era grave, y antes de que dijera una palabra, Gerardo sintió como su corazón se detenía. «Señor Méndez, lamentablemente tenemos malas noticias», dijo el doctor, con la voz baja y solemne. Su hija no logró sobrevivir al parto. Gerardo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El aire pareció escapar de la habitación. El médico continuó hablando, explicando las complicaciones, pero las palabras se mezclaban en un eco distante que no podía procesar. La única frase que permanecía clara en su mente era: su hija no sobrevivió. ¿Y Leticia?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Su esposa está estable, pero muy débil. Recomendamos que no la altere, necesita descansar. Gerardo asintió automáticamente, pero en su interior se sentía roto. Su mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Olivia? La ilusión de tener a su hija en brazos, de verla crecer y llenar la casa de risas, había sido arrebatada en un instante. La noticia cayó como un golpe devastador en su matrimonio. Leticia despertó unas horas después, preguntando ansiosamente por Olivia. Cuando Gerardo, con lágrimas en los ojos, le explicó lo que había sucedido, Leticia rompió en un llanto desgarrador. «No puede ser verdad», gritaba entre sollozos. «Yo la sentí. Estaba viva. Estaba viva». Gerardo intentó consolarla, pero sus palabras carecían de fuerza. Él mismo estaba destrozado, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios incómodos, miradas perdidas y una sensación de vacío que impregnaba cada rincón de su hogar. Lucas, su hijo de 8 años, no entendía del todo lo que había sucedido, pero percibía la tristeza en sus padres. Intentaba acercarse a ellos, pero el muro de dolor que habían levantado lo mantenía a distancia. Leticia y Gerardo comenzaron a distanciarse emocionalmente. Leticia, consumida por el duelo, pasaba horas encerrada en el cuarto que habían preparado para Olivia, acariciando las pequeñas ropas y juguetes que nunca serían usados. Gerardo, por otro lado, evitaba entrar en esa habitación. El dolor lo superaba y en lugar de enfrentarlo, se volcó al trabajo. Las discusiones comenzaron a surgir entre ellos. Gerardo no podía entender por qué Leticia insistía en aferrarse a las cosas de Olivia, mientras que Leticia lo acusaba de ser insensible y de no compartir su dolor. ¿Cómo puede seguir como si nada hubiera pasado?, le reclamó Leticia una noche, entre lágrimas. No estoy siguiendo como si nada hubiera pasado, Leticia, respondió Gerardo con frustración. Estoy intentando sobrevivir a mi manera. No puedo quedarme aquí llorando todos los días. ¿Sobrevivir?, replicó ella, con amargura. Sobrevivir es lo único que estás haciendo, pero te estás alejando de nosotros, de mí y de Lucas. Las palabras de Leticia eran ciertas, pero Gerardo no sabía cómo cambiar. La relación se fue deteriorando hasta que, finalmente, Leticia tomó la decisión de irse. Empacó sus cosas y se mudó con Lucas a casa de su madre, dejando a Gerardo solo con sus recuerdos y su dolor.
Tras la partida de su familia, Gerardo se lanzó por completo al mundo empresarial. Lo que comenzó como una forma de distraerse del vacío que sentía, se convirtió en una obsesión. Trabajaba largas jornadas, firmando contratos, asistiendo a reuniones y expandiendo su empresa a niveles que nunca había imaginado. El éxito llegó rápido. En pocos años, Gerardo se convirtió en uno de los empresarios más ricos y respetados del país. Pero con cada logro, su carácter se endurecía. El dolor que nunca había enfrentado se transformó en frialdad, y la empatía que alguna vez tuvo fue reemplazada por una arrogancia implacable. Veía a las personas que no compartían su estatus como inferiores y trataba con desprecio a cualquiera que considerara un obstáculo. A pesar de su fortuna, Gerardo nunca logró llenar el vacío que sentía. En su enorme mansión, rodeado de lujos y comodidades, las noches seguían siendo silenciosas y solitarias. A veces, cuando cerraba los ojos, podía imaginar a Olivia corriendo por los pasillos, su risa llenando el espacio. Pero al abrirlos, la realidad lo golpeaba con fuerza. Olivia estaba muerta y él estaba solo. Lucas, ahora un adulto, mantenía contacto esporádico con su padre, pero su relación nunca fue cercana. Lucas nunca lo culpó directamente por la separación, pero tampoco podía ignorar el muro emocional que su padre había construido entre ellos. Leticia, por su parte, había rehecho su vida de manera sencilla, enfocándose en criar a Lucas y encontrar paz lejos de la frialdad de Gerardo. 20 años después de aquella fatídica noche en el hospital, Gerardo era un hombre marcado por la tragedia y el arrepentimiento. Su éxito financiero no podía borrar las cicatrices emocionales que cargaba. Cada aniversario de la muerte de Olivia lo encontraba sentado solo en su despacho, con una copa de whisky en la mano, mirando una pequeña fotografía de Leticia y Lucas que había guardado en un cajón. Era la única conexión tangible con la familia que había perdido. Aunque nunca lo admitía en voz alta, Gerardo sabía que su vida carecía de sentido. Había construido un imperio, pero en el proceso había perdido todo lo que realmente importaba. La herida de Olivia seguía abierta y su incapacidad para enfrentarse al dolor había destruido lo poco que quedaba de su humanidad. Pero lo que Gerardo no sabía era que el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Una joven llamada Estefanía estaba a punto de cruzar su camino, trayendo consigo verdades que lo obligarían a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a redescubrir el amor que creía haber perdido. El imponente edificio de Mendes Corporation parecía un mundo aparte, una catedral de cristal y acero que albergaba a cientos de empleados. La fachada relucía bajo el sol de la mañana, mientras el vestíbulo, con su mármol pulido y decoración minimalista, transmitía un mensaje claro: aquí solo había lugar para la perfección. Y esa perfección estaba regida por una sola persona, Gerardo Méndez. En su empresa, Gerardo no era simplemente el dueño, sino una figura temida. Su presencia bastaba para hacer que las conversaciones se detuvieran, y sus pasos resonaban como un recordatorio constante de que no toleraba fallos. Para él, las jerarquías no solo eran necesarias, sino esenciales. Quienes ocupaban los niveles más bajos eran invisibles, quienes cometían errores, prescindibles. Gerardo entraba al edificio cada mañana con un semblante impenetrable. Los empleados sabían que cualquier detalle fuera de lugar, por mínimo que fuera, podría provocar su ira. La semana pasada, había despedido a un recepcionista por no saludarlo con suficiente entusiasmo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¿Crees que aquí hay espacio para la mediocridad?, le espetó al joven frente a todos en el vestíbulo. Si no puedes manejar algo tan simple como un saludo, no tienes nada que hacer aquí. Los comentarios humillantes de Gerardo eran habituales. A menudo se refería a los empleados de limpieza como fantasmas, dado que, según él, debían ser invisibles mientras hacían su trabajo. Si puedo verte, estás haciendo algo mal, les dijo una vez, provocando risas incómodas entre los supervisores y miradas de incomodidad en los empleados. Entre este ambiente hostil, Estefanía llegó a su primer día de trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el uniforme que había recibido,
un pantalón gris desgastado y una camiseta que le quedaba un poco grande. Aunque la ropa no la favorecía, no le importaba. Para ella, este trabajo significaba la posibilidad de ahorrar para sus estudios y enviar algo de dinero al comedor comunitario que la había cuidado durante su infancia. Raúl, el jefe de mantenimiento, le explicó sus tareas iniciales. Debía limpiar los pasillos, mantener las oficinas impecables y, sobre todo, evitar interrumpir a los ejecutivos. La prioridad era que los pisos altos, donde trabajaban los directivos, estuvieran siempre relucientes. Haz tu trabajo y no te metas con nadie. Aquí la gente de arriba no tolera errores, le advirtió Raúl. Estefanía sintió, agradecida por el consejo. Con determinación, comenzó a limpiar cada rincón asignado, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que tuviera su primer encuentro con Gerardo. Esa tarde, mientras limpiaba una de las oficinas principales, Estefanía se inclinó para recoger una carpeta que había caído al suelo. En ese momento, Gerardo pasó por el pasillo y la vio. ¿Qué haces ahí tirada? ¿Eres incapaz de mantenerte en pie como una persona normal?, preguntó con un tono de desprecio. Estefanía se levantó rápidamente, sosteniendo la carpeta en sus manos. Aunque sentía un nudo en el estómago, respondió con calma. Solo estaba recogiendo esto, señor. Disculpe si interrumpí su camino. Gerardo la miró de arriba abajo, fijándose en su uniforme y en sus zapatos desgastados. ¿Es esto lo mejor que puedes vestir? Parece que saliste directamente de un mercado callejero. Y mira cómo llevas el cabello, ni siquiera te esfuerzas por lucir presentable. Si te van a pagar, al menos trata de parecer a alguien decente. Los comentarios de Gerardo cayeron como un balde de agua fría. Estefanía apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo las miradas de otros empleados que habían escuchado la escena. Sin embargo, se obligó a mantener la cabeza en alto. Haré mi mejor esfuerzo para no incomodarlo, señor, respondió, con un tono neutro que escondía el dolor de sus palabras. Gerardo se limitó a chasquear la lengua y se alejó, murmurando algo sobre la falta de estándares. Estefanía, aunque herida, decidió no dejar que esa humillación la definiera. Se prometió a sí misma demostrar que valía mucho más de lo que él pensaba. Los días siguientes, Estefanía fue testigo del comportamiento habitual de Gerardo hacia sus empleados. No era solo ella, cualquier persona que no perteneciera a la alta dirección era tratada con la misma frialdad. Un día, en una reunión improvisada en el vestíbulo, un empleado de mantenimiento dejó caer accidentalmente una herramienta. Gerardo, quien pasaba en ese momento, se detuvo para observar con una sonrisa sarcástica. ¿Es que ni siquiera saben sostener algo correctamente? Me pregunto si tenemos monos entrenados en lugar de personas, dijo en voz alta, provocando risas nerviosas de quienes lo acompañaban. Los empleados de limpieza y mantenimiento, aunque acostumbrados al trato despectivo, no podían evitar sentirse humillados cada vez que Gerardo pasaba cerca. Sin embargo, Estefanía era diferente. En lugar de dejarse intimidar, redobló sus esfuerzos. Se aseguró de que cada rincón estuviera impecable, de llegar siempre puntual y de trabajar con una actitud profesional. Una tarde, después de terminar su turno, Estefanía decidió aprovechar para ganar algo extra lustrando zapatos en la entrada del edificio. Había pedido permiso a Raúl, quien le había dado su visto bueno, siempre y cuando lo hiciera fuera de su horario laboral. Armó su pequeño puesto con herramientas que llevaba en su mochila y comenzó a trabajar. La actividad atrajo la atención de algunos empleados, quienes aprovecharon para darle algo de propina. Sin embargo, también llamó la atención de Gerardo, quien salía de una reunión en ese momento. ¿Qué significa esto?, exclamó, acercándose al improvisado puesto con evidente molestia. Estefanía levantó la vista, sorprendida por su tono. Estoy lustrando zapatos, señor. Es algo que hago fuera de mi horario para ganar un poco más, respondió con calma. Gerardo la miró con desprecio, fijándose nuevamente en su uniforme. ¿Lustrando zapatos? Esto es una empresa,
no un mercado callejero. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo con la imagen de este lugar? Ya es bastante malo que trabajes aquí, y ahora esto. Si necesitas dinero, tal vez deberías buscar un trabajo en el que no hagas el ridículo. El silencio que siguió fue aplastante. Estefanía sintió el calor de las miradas a su alrededor, pero no permitió que las lágrimas se asomaran. Se levantó lentamente, guardando sus herramientas. Lamento haber incomodado su salida, señor. No volverá a ocurrir. Gerardo lo observó por unos segundos más, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Estefanía con una mezcla de humillación y determinación. Sabía que tendría que redoblar sus esfuerzos para demostrar su valía, pero en su interior juró que no permitiría que alguien como Gerardo definiera quién era ella. Aunque las humillaciones continuaron, Estefanía encontró en su trabajo un refugio para su orgullo. Con cada comentario despectivo, crecía en ella la determinación de demostrar que su valor no dependía de la opinión de Gerardo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese enfrentamiento inicial sería solo el principio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo avanzaba en Mendes Corporation con la misma precisión que un reloj suizo. Cada empleado, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, seguía un ritmo impuesto por Gerardo, quien gobernaba la empresa con una mezcla de rigor y arrogancia. Estefanía, aunque mantenía su bajo perfil, se había convertido en un tema de conversación en los pasillos. Su dedicación no pasaba desapercibida, y aunque algunos admiraban su esfuerzo, otros, temerosos de atraer la atención negativa de Gerardo, preferían evitarla. Para Gerardo, sin embargo, Estefanía era una presencia incómoda. Desde aquel primer enfrentamiento en el vestíbulo, no había podido dejar de observarla, aunque intentara convencerse de que su interés no era más que vigilancia para evitar otro incidente vergonzoso. Pero cada vez que la veía, algo en ella lo inquietaba profundamente. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Gerardo alzó la vista al notar movimiento en el pasillo. Era Estefanía, quien limpiaba los ventanales exteriores. Sus movimientos eran metódicos, casi hipnóticos, y su expresión, concentrada, le recordó a alguien que no podía identificar de inmediato. Frunció el ceño y regresó a su trabajo, tratando de sacudir la sensación de déjà vu. Días después, la vio acomodando unas plantas en el jardín interior. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo detenerse en seco. En el brazo izquierdo de Estefanía, cerca del codo, había una marca de nacimiento en forma de media luna. Gerardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa misma marca la tenía Lucas y también Leticia. Era un rasgo distintivo de la familia, uno que había aprendido a asociar con las personas que más había amado y también con aquellas que había perdido. Intentó racionalizarlo. Las marcas de nacimiento no eran exclusivas, muchas personas podían tener formas similares. Pero algo en su interior no lo dejaba tranquilo. Desde entonces, cada vez que veía a Estefanía, no podía evitar buscar otros detalles, su sonrisa, sus gestos, incluso la forma en que se pasaba el cabello detrás de la oreja, todo le parecía inquietantemente familiar. Gerardo, incapaz de ignorar sus pensamientos, comenzó a preguntar discretamente sobre Estefanía. Llamó a Rodrigo, su fiel asistente, y le pidió que averiguara más sobre ella. No quiero que lo hagas público. Simplemente quiero saber quién es esta joven y qué hace aquí, le dijo, tratando de sonar indiferente. Rodrigo, aunque sorprendido por el interés de su jefe en una empleada de limpieza, obedeció sin cuestionar. En pocos días, regresó con un informe. Señor Méndez, encontré algunos datos básicos. Su nombre completo es Estefanía Romero. Tiene 22 años y fue contratada hace un mes. No tiene antecedentes laborales en empresas grandes, trabajaba en una panadería antes de esto. Según los registros, no tiene padres conocidos y creció en un comedor comunitario. Esos son los detalles más relevantes. Gerardo tomó el informe y lo leyó con detenimiento. Las palabras sin padres conocidos lo hicieron apretar los labios. Aunque intentó ignorarlo, no podía evitar preguntarse por qué una joven como ella habría crecido sola.
¿Qué le había pasado a su familia? Días después, mientras Estefanía limpiaba las ventanas de su oficina, Gerardo decidió abordarla directamente. Se quedó observándola desde su escritorio, notando una vez más la marca en su brazo. Finalmente, habló. ¿Esa marca en tu brazo siempre ha estado ahí? Estefanía, sorprendida, giró para mirarlo. Aunque no esperaba que Gerardo le dirigiera la palabra, respondió con calma. Sí, señor. Desde que tengo memoria. ¿Y tus padres? ¿Ellos también tienen esa marca? Preguntó, tratando de sonar casual. La pregunta desconcertó a Estefanía. Bajó la mirada antes de responder. No lo sé. Nunca conocí a mis padres. Crecí en un comedor comunitario. Gerardo sintió un nudo en el estómago. La respuesta era demasiado parecida a un rompecabezas que no quería resolver. Decidió no presionar más, pero el pensamiento de que podía haber algo más detrás de la historia de Estefanía comenzó a ocupar su mente. Esa misma noche, Gerardo llamó nuevamente a Rodrigo. Quiero que investigues más a fondo sobre Estefanía. Necesito saber dónde nació, quiénes eran sus tutores y todo lo que puedas encontrar sobre su pasado. Rodrigo, acostumbrado a cumplir órdenes sin cuestionar, aceptó la tarea. Durante los días siguientes, trabajó en recopilar información, pero los resultados fueron escasos. No había registros de nacimiento claros, ni menciones de sus padres biológicos. La joven parecía haber aparecido en el sistema cuando ingresó al comedor comunitario a los 3 años. Gerardo, insatisfecho con la falta de respuestas, decidió contratar a un investigador privado. Aunque no compartió sus motivos con nadie, sabía que necesitaba descubrir la verdad. Algo en Estefanía lo inquietaba de una manera que no podía ignorar, y cada día que pasaba, la posibilidad de que estuviera conectado con ella de alguna manera crecía en su mente. Mientras esperaba los resultados de la investigación, los recuerdos de Olivia comenzaron a invadir los pensamientos de Gerardo. Se encontró buscando la fotografía de Leticia y Lucas que guardaba en su escritorio. Aunque había intentado enterrarlos durante años, la posibilidad de que Estefanía estuviera relacionada con ellos lo obligaba a enfrentarse nuevamente a su dolor. Una noche, mientras miraba la fotografía, recordó un momento en el que Leticia había señalado la marca en el brazo de Olivia cuando era recién nacida. Es como una señal de que pertenece a nuestra familia, había dicho con una sonrisa. El recuerdo lo llenó de un dolor tan profundo que apenas pudo contener las lágrimas. Se preguntó si tal vez había ignorado algo durante todos esos años, algo que podría haber cambiado el curso de sus vidas. Finalmente, el investigador privado regresó con algunos hallazgos. Aunque los detalles eran limitados, había encontrado algo interesante. Estefanía había sido ingresada al comedor comunitario por una pareja desconocida que nunca regresó por ella. Esa pareja, según los pocos datos disponibles, había fallecido en un accidente automovilístico poco tiempo después. Gerardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aunque aún no tenía pruebas concretas, todo apuntaba a una conexión imposible de ignorar. Decidió dar un paso más, hablar con Leticia. Gerardo llamó a su exesposa una tarde, algo que no hacía con frecuencia. Leticia, aunque sorprendida, aceptó reunirse con él. ¿Por qué querías verme, Gerardo?, preguntó, con un tono neutro. Gerardo tomó un respiro antes de responder. Hay algo que necesito contarte, algo que creo que podría cambiar todo. Le explicó sus sospechas sobre Estefanía, la marca de nacimiento y la falta de registros familiares. Leticia lo escuchó en silencio, pero cuando mencionó la posibilidad de que Estefanía fuera Olivia, su rostro se llenó de incredulidad. Eso es imposible, Gerardo. Olivia murió. Nos lo dijeron. Lo sé, Leticia, pero hay cosas que no cuadran. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si alguien nos engañó? Aunque Leticia quería aferrarse a la idea de que no podía ser cierto, una pequeña chispa de esperanza comenzó a crecer en su interior. Finalmente, aceptó la propuesta de Gerardo, hacer una prueba de ADN con Estefanía para descartar cualquier posibilidad.
Cuando Gerardo se acercó a Estefanía con la idea de la prueba, la joven, aunque confundida, aceptó. Para ella, la idea de descubrir algo sobre su origen era un sueño que nunca había considerado posible. Aunque no entendía del todo por qué Gerardo estaba tan interesado, decidió confiar en él. Mientras los resultados estaban en proceso, Gerardo no podía evitar sentirse dividido entre el miedo y la esperanza. Sabía que, si sus sospechas eran ciertas, su vida cambiaría para siempre. Y, aunque aún no lo sabía, el cambio estaba más cerca de lo que imaginaba. La tarde en que los resultados de la prueba de ADN llegaron, el ambiente en la oficina de Gerardo era tenso. Leticia estaba sentada en un sillón frente a su antiguo esposo, mirando el sobresellado con el logotipo del laboratorio. Ambos habían intentado mantener la compostura durante días, pero la incertidumbre se sentía como una cuerda que los ataba por el cuello. Gerardo abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento, deteniéndose en las palabras clave: compatibilidad genética, 99.9%. La habitación se llenó de un silencio denso. Leticia, al ver la expresión de Gerardo, supo la verdad antes de que él pronunciara una sola palabra. Es ella, Leticia. Es Olivia. Leticia llevó las manos a su rostro y comenzó a llorar, un llanto que mezclaba alivio, incredulidad y un dolor profundo. Gerardo dejó caer el informe sobre el escritorio, incapaz de articular lo que sentía. Habían pasado 20 años creyendo que su hija había muerto, y ahora, de repente, estaba viva, trabajando como empleada en su propia empresa. Gerardo y Leticia sabían que no podían guardar la información para ellos. Estefanía tenía que saber la verdad, pero ¿cómo decirle a una joven que su vida entera era una mentira? Después de un breve pero intenso debate, decidieron que Leticia sería la encargada de hablar con ella. Gerardo, aunque firme en su exterior, no confiaba en poder mantener la calma. Esa misma tarde, Leticia pidió a Rodrigo que localizara a Estefanía. Cuando la joven llegó a la oficina, Leticia sintió un nudo en el estómago al verla de cerca. Cada rasgo en el rostro de Estefanía le recordaba a Olivia, la bebé que había perdido tantos años atrás. Sin embargo, el dolor no podía borrar el inmenso amor que comenzó a surgir en su pecho. Señorita Romero, gracias por venir. Quiero hablar con usted sobre algo muy importante, comenzó Leticia, tratando de mantener un tono amable pero serio. Estefanía, confundida por la formalidad de la reunión, asintió. Por supuesto, señora. ¿De qué se trata? Leticia tomó aire antes de soltar las palabras que había practicado en su mente. Estefanía, hay algo que creemos que debes saber. La prueba de ADN que hiciste con el señor Méndez confirmó algo que nunca imaginamos. Tú eres nuestra hija. La joven la miró sin entender, como si las palabras no pudieran encajar en su mente. El silencio fue interrumpido solo por el sonido de la respiración de Leticia, quien esperaba ansiosa una respuesta. ¿Cómo es posible eso?, preguntó Estefanía, con la voz temblorosa. Leticia comenzó a explicarle lo ocurrido hace 20 años, cómo Olivia había sido declarada muerta al nacer. El impacto que eso tuvo en su familia y las razones por las que habían creído durante tanto tiempo que no estaba viva. Estefanía escuchaba en silencio, procesando cada palabra con dificultad. Finalmente, murmuró. No sé qué decir. Esto es demasiado. Gerardo, que había estado escuchando desde un rincón de la oficina, se acercó finalmente. Tienes todo el derecho de sentirte confundida, Estefanía. Pero te prometo que haremos todo lo posible por entender qué ocurrió y asegurarnos de que la verdad salga a la luz. Movido por la necesidad de respuestas, Gerardo contrató a un equipo de detectives privados para investigar el hospital donde Olivia había nacido. Aunque 2 décadas habían pasado, los archivos hospitalarios aún contenían suficiente información para iniciar una pesquisa. Lo que encontraron fue escalofriante. El hospital había estado involucrado en un esquema de tráfico de recién nacidos, donde bebés sanos eran declarados muertos para luego ser vendidos a familias adineradas o, en algunos casos, abandonados en instituciones para evitar sospechas. Olivia, o Estefanía, había sido víctima de ese esquema.
Fue entregada a una pareja que, según los registros, murió en un accidente automovilístico pocos años después. Sin nadie que reclamara su custodia, la pequeña fue llevada al comedor comunitario donde había crecido. La noticia golpeó a Gerardo como un martillo. No solo habían perdido a su hija por un acto criminal, sino que durante todos estos años, personas inocentes habían sufrido el mismo destino. Decidió que esto no podía quedar impune. Con la ayuda de los detectives y las autoridades, Gerardo expuso el esquema del hospital. La noticia se convirtió en un escándalo nacional, con los medios de comunicación cubriendo cada detalle. Los responsables, incluidos antiguos administradores del hospital, fueron detenidos y enfrentaron cargos graves. Para Gerardo, cada paso en el proceso judicial era una forma de sanar las heridas del pasado, aunque sabía que nada podría devolverles los años perdidos con Olivia. Durante este tiempo, Estefanía también luchaba con sus emociones. Aunque había soñado toda su vida con encontrar a su familia biológica, descubrir que Gerardo, el hombre que la había humillado, era su padre, complicaba las cosas. Su relación con Leticia era más fácil, la calidez y sinceridad de la mujer le recordaban lo que siempre había deseado en una madre. Pero con Gerardo, el camino sería más complicado. Gerardo, consciente del daño que había causado con sus actitudes pasadas, decidió dar un paso atrás y dejar que Estefanía tomara el control de la situación. Comenzó a cambiar su forma de ser, no solo con ella, sino también con los demás empleados de la empresa. Las humillaciones y comentarios despectivos cesaron y en su lugar se esforzó por mostrar empatía y gratitud. Un día, mientras estaban en su despacho, Gerardo se acercó a Estefanía y le dijo: «Sé que no puedo cambiar el pasado ni borrar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza». Estefanía, aunque todavía herida, vio sinceridad en sus palabras. «No será fácil, pero quiero intentarlo. Necesito tiempo para conocerte de verdad, para entender quién eres y si podemos construir algo juntos». Lucas, quien había sido informado de la situación, se mostró sorprendido pero emocionado al descubrir que tenía una hermana. Aunque el tiempo perdido no podía recuperarse, comenzó a acercarse a Estefanía, compartiendo historias de su infancia y ayudándola a integrarse en la familia. Leticia, por su parte, se convirtió en un puente esencial para unir a todos. Su fortaleza y amor incondicional fueron clave para que Estefanía comenzara a aceptar su lugar en la familia. Con el tiempo, el vínculo entre Gerardo, Leticia, Lucas y Estefanía comenzó a fortalecerse. Aunque el proceso estuvo lleno de retos y emociones complicadas, todos encontraron una nueva oportunidad para ser una familia. Para Gerardo, este viaje no solo significaba recuperar a su hija, sino también redescubrir el valor del amor y la humildad. Mientras miraban juntos las estrellas desde el jardín de la casa familiar, Gerardo tomó la mano de Estefanía y, con una voz llena de emoción, le dijo: «Gracias por darnos esta oportunidad. Tú eres el milagro que nunca dejamos de necesitar». Estefanía sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en casa. El eco de los acontecimientos recientes seguía presente en la vida de Gerardo y su familia. Aunque la verdad sobre Estefanía, ahora reconocida como Olivia, había salido a la luz y los responsables del tráfico de recién nacidos habían sido arrestados. El peso de las 2 décadas perdidas no se desvanecía fácilmente. Para Gerardo, cada día era una batalla interna entre la culpa, el arrepentimiento y el deseo de enmendar sus errores. Pero para Olivia, aceptar a su familia biológica después de años de abandono y humillaciones era un camino mucho más complejo. Desde que descubrió la verdad sobre Olivia, Gerardo había comenzado un proceso de transformación personal. Había renunciado a la arrogancia que durante años lo había definido y se esforzaba por demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Sin embargo, cambiar no era sencillo, especialmente cuando sabía que había lastimado profundamente a la persona que ahora trataba de recuperar. Uno de los primeros pasos de Gerardo fue pedir disculpas a Olivia. Aunque no era un hombre acostumbrado a expresar emociones, sabía que este era un gesto necesario. Olivia, dijo un día, encontrándola en el jardín trasero de la casa familiar: «Sé que mis palabras no serán suficientes, pero quiero que sepas que lamento profundamente cómo te traté. Nunca imaginé que eras mi hija, y aunque eso no justifica mi comportamiento, quiero que sepas que haré todo lo posible para ganarme tu confianza».
Olivia lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, dolor, confusión, pero también una pequeña chispa de esperanza. No sé si puedo perdonarte todavía, Gerardo. No es solo lo que me dijiste, sino lo que representaste para mí. Durante años soñé con encontrar a mi familia, y cuando lo hice, descubrí que eras una de las personas que más me menospreciaron. Las palabras de Olivia eran duras, pero Gerardo las aceptó con humildad. Tienes razón en sentirte así. Lo único que te pido es tiempo. Tiempo para demostrarte que puedo ser mejor. Leticia, por su parte, jugó un papel crucial en el proceso de reconciliación. Aunque ella también tenía sus propias heridas por sanar, su amor por Olivia era incondicional. Veía en su hija la oportunidad de recuperar parte de la familia que había perdido y estaba decidida a ser un pilar de apoyo. Un día, mientras cocinaba con Olivia en la cocina de la casa, Leticia aprovechó para hablarle sobre Gerardo. Sé que mi relación con tu padre no fue perfecta, Olivia. Pero quiero que sepas algo, en el fondo, siempre has sido un buen hombre. Perdió su rumbo, sí, pero creo que lo que más necesita ahora es la oportunidad de demostrarte que puede cambiar. Olivia suspiró mientras picaba verduras para la cena. No es tan fácil, mamá. Durante toda mi vida he aprendido a desconfiar de las personas, y ahora, de repente, debo aceptar que este hombre arrogante es mi padre. No sé si puedo hacerlo. Leticia le tomó la mano y la miró con ternura. No tienes que hacerlo todo de inmediato, hija. Solo date permiso para intentarlo. Lucas, quien había asumido el rol de hermano mayor con entusiasmo, también ayudó a suavizar las tensiones. Aunque él mismo estaba lidiando con el impacto de descubrir que tenía una hermana que siempre había creído muerta, su carácter amable y optimista lo hizo acercarse a Olivia con facilidad. ¿Sabes que cuando éramos niños mi mamá decía que teníamos la misma sonrisa? Le dijo una tarde mientras caminaban por el parque cercano a la casa. Olivia sonrió levemente. ¿En serio? Eso es difícil de imaginar. No me veo sonriendo tanto últimamente. Bueno, entonces tendremos que cambiar eso, respondió Lucas con una risa ligera. Mira, sé que esto es complicado, pero estoy aquí para ti. No importa cuánto tiempo tome, quiero que sepas que no estás sola en esto. Las palabras de Lucas calaron en el corazón de Olivia. Aunque todavía se sentía distante de Gerardo, empezó a encontrar en Lucas y Leticia un apoyo que no esperaba. Mientras tanto, Gerardo continuaba con su proceso de cambio. En la empresa, comenzó a modificar su actitud hacia los empleados, tratándolos con respeto y reconociendo su esfuerzo. También organizó reuniones con todo el personal para pedir disculpas por los años de trato frío y despectivo. Durante mucho tiempo fui un hombre que se dejó consumir por el dolor y la arrogancia. Hoy, quiero pedirles perdón por no haber sido el líder que merecían. A partir de ahora, prometo trabajar para que este lugar sea un espacio donde todos se sientan valorados. Los empleados, aunque sorprendidos, comenzaron a notar el cambio. Poco a poco, la imagen de Gerardo como un hombre despiadado dio paso a la de alguien que estaba intentando redimirse. En casa, Gerardo se esforzó por reconectar con Olivia. Le ofreció tiempo y espacio, pero también pequeños gestos que mostraban su interés genuino por conocerla. Un día, la sorprendió con un regalo, una pequeña pulsera de plata con la inscripción para Olivia, nuestra luz. Aunque Olivia no dijo mucho, aceptó el regalo con una sonrisa tímida. Con el tiempo, los esfuerzos de Gerardo comenzaron a dar frutos. Olivia, aunque todavía cautelosa, empezó a permitir que él se acercara. Compartían pequeñas conversaciones sobre su infancia en el comedor comunitario y los retos que había enfrentado. Para Gerardo, cada fragmento de la historia de Olivia era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que podía recuperar. Una noche, mientras cenaban en familia, Olivia se animó a hacerle una pregunta a Gerardo. ¿Por qué crees que tardaste tanto en darte cuenta de que algo estaba mal con mí? ¿Muerte? Gerardo bajó la mirada, claramente afectado. Supongo que fue más fácil aceptar lo que me dijeron que enfrentar la posibilidad de que algo tan terrible pudiera ocurrir. Fui un cobarde, Olivia. Y esa cobardía me costó todo. Las palabras de Gerardo no solo conmovieron a Olivia, sino también a Leticia y Lucas, quienes empezaron a ver el alcance de su transformación.
El momento decisivo llegó cuando Gerardo organizó una visita al comedor comunitario donde Olivia había crecido. Quería conocer el lugar que había sido su hogar durante tantos años y agradecer a las personas que cuidaron de ella. Olivia, aunque sorprendida por la idea, aceptó acompañarlo. Al llegar, fueron recibidos por los voluntarios y los niños que vivían allí. Gerardo, por primera vez, se sintió vulnerable al ver el lugar que había sido el refugio de su hija. Mientras recorrían el comedor, Olivia le mostró las pequeñas cosas que le habían dado felicidad: una vieja banca donde solía sentarse a leer, un árbol donde jugaba con los demás niños. «Este lugar me salvó la vida», le dijo Olivia, con una voz suave. «Y supongo que ahora tú estás tratando de salvar la tuya». Gerardo no pudo contener las lágrimas. Se dio cuenta de que, aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido, podía construir un futuro diferente. Al regresar a casa, Olivia comenzó a abrirse más a su familia. Aunque aún quedaban heridas por sanar, los lazos se fortalecían cada día. Gerardo, por su parte, continuaba demostrando que su cambio era real. Sabía que el perdón de Olivia no era algo que pudiera exigir, pero estaba dispuesto a ganárselo con cada acción. La familia, aunque rota por años de tragedia, encontró en la reconciliación una nueva oportunidad para ser felices. La transformación de Gerardo no fue instantánea, pero con el tiempo, su cambio se volvió evidente. Cada gesto, cada palabra y cada decisión reflejaban su compromiso por ser un mejor hombre, padre y líder. Su esfuerzo por reconectar con Olivia iba más allá de lo superficial. Estaba dispuesto a enfrentar los errores de su pasado y a pedir perdón, no solo a ella, sino también a quienes había lastimado a lo largo de los años. Una tarde, mientras la familia compartía un café en el jardín, Gerardo reunió el valor para dirigirse a Olivia frente a todos. «Sé que te he pedido perdón muchas veces, Olivia, pero quiero que sepas algo: encontrarte no solo cambió mi vida, sino que me dio una segunda oportunidad para ser el padre que nunca fui. Todo lo que hago ahora es para demostrarte que eres lo más importante para mí, para todos nosotros». Olivia lo miró con una sonrisa tenue. Aunque el camino no había sido fácil, sus palabras resonaron con sinceridad. «Papá», dijo, llamándolo así por primera vez. «Gracias por intentarlo. No esperaba encontrar una familia, pero creo que poco a poco estamos logrando serlo». Leticia, al escucharla, no pudo contener las lágrimas. Había soñado con este momento durante años, y ver cómo Olivia aceptaba a Gerardo y a Lucas le daba esperanza de que finalmente podían superar las heridas del pasado. Con el apoyo de Leticia y Lucas, Olivia comenzó a sentirse cada vez más cómoda en su lugar dentro de la familia. La convivencia no era perfecta, pero los pequeños momentos de unión, una cena tranquila, una conversación al atardecer, risas espontáneas mientras jugaban con las mascotas, cimentaban los lazos que tanto necesitaban. Un día, Gerardo llevó a Olivia a su despacho en Mendes Corporation. Le mostró una pequeña placa en su escritorio que decía: «Para Olivia, nuestra luz». Era su forma de recordarle que ella era el centro de su transformación. «Quiero que sepas que esta empresa no significa nada si no puedo compartirla contigo y con nuestra familia». Olivia, conmovida, aceptó finalmente la pulsera que él le había regalado semanas atrás. Era su manera de reconocer que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. Meses después, la familia organizó una pequeña reunión en casa. Amigos cercanos y antiguos empleados del comedor comunitario asistieron, celebrando la unión que tanto tiempo les había costado alcanzar. Gerardo, ahora un hombre humilde, agradeció a cada uno por haber estado en la vida de Olivia cuando él no pudo. Lucas, siempre el optimista, propuso un brindis. «Por nuestra familia, que nos demuestra que incluso después de las peores tormentas, siempre puede salir el sol». El brindis fue seguido por risas y abrazos, mientras Olivia miraba a su alrededor, sintiendo que, por primera vez, pertenecía plenamente a un hogar. La historia de Gerardo y Olivia nos recuerda que nunca es tarde para el cambio. Los errores del pasado pueden ser inmensos, pero con arrepentimiento sincero, humildad y amor, las heridas pueden empezar a sanar. Gerardo aprendió que el éxito no se mide por el dinero o el poder, sino por los lazos que construimos con las personas que amamos. Olivia, por su parte, demostró que la resiliencia y la capacidad de perdonar son fuerzas poderosas.
Aunque enfrentó el desprecio y las adversidades, encontró en su familia el apoyo necesario para abrazar una vida llena de amor y posibilidades. Al final, esta es una historia sobre redención y segundas oportunidades, recordándonos que las relaciones humanas son el verdadero tesoro de la vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.